Hola chicos, estoy grabando una solución del problema 14 del práctico. En realidad no es igual al problema 14, solamente le cambié las medidas. Donde decía 8 metros puse 10 y donde decía 2 o 3 puse 1,2. Bien, el problema dice así: una pileta de 10 metros de largo y 5 metros de ancho contiene agua hasta una altura de 1,2 metros. Tiene dos incisos. El inciso A dice calcular la presión en el fondo de la pileta. Bien, podemos imaginar la pileta eh, como si fuese un cubo, un prisma, ¿sí? Que tiene estas dimensiones, ¿sí? Recordemos que la presión que hace un líquido, la presión es debida a la profundidad. En la teoría que ustedes le mandaron, vieron una paradoja hidrostática que es la siguiente. La presión en un punto A es igual a la presión en un punto B, es igual a la presión en un punto C y a un punto D. Es decir, las presiones que tiene un líquido, siempre que sea el mismo líquido y esté a la misma altura, son todas iguales. Uno podría pensar que este tubo, que es más ancho, tiene más presión en el punto A, porque el tubo B es más finito. Sin embargo, ambas presiones A y B son iguales. Y uno puede pensar que este tubo ejerce más presión porque está inclinado y hay más agua, o este. Sin embargo, no. No importa la forma, el diámetro, la inclinación o la forma que tenga, siempre que estén los líquidos a la misma altura y sea el mismo líquido, la presión es la misma. Y la presión va a depender de dos factores: el peso específico del líquido, ¿sí? Y la altura o profundidad que está sumergido. Peso específico por altura, ¿sí? Entonces, la presión al fondo de la pileta va a depender del peso específico del agua. El agua, recordemos que es 1000 kilogramos fuerza sobre el metro cúbico. Y la profundidad de la pileta, en este caso, es 1,2 metros. Si yo multiplico 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 1,2 metros, ¿sí? Me va a dar 1200 y las unidades van a ser kilogramos fuerza arriba. Y al simplificar metro con metro cúbico me queda metros cuadrados. Entonces la presión en el fondo de la pileta va a ser 1200 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. El inciso B pedía la fuerza ejercida por el agua en el fondo de la pileta. Entonces, veamos. La fuerza ejercida por el agua es el peso. Yo podría usar la fórmula de peso, que es peso específico por volumen, ¿sí? Peso específico, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, y el volumen del bloque de agua serían 10 metros por 5 metros por 1,2 metros, lado por lado por lado. Al hacer la cuenta, esto me queda en metros cúbicos, que se va con los metros cúbicos, y a multiplicarlos por 1000 me está dando 60.000 kilogramos fuerza. O sea que la fuerza que hace el cubo de agua sobre la base son 60.000 kilogramos fuerza. Esa era la opción 1. También yo podría haber hecho la opción 2. Recuerden que del paso anterior yo calculé la presión en el fondo de la pileta, ¿sí? Entonces, con esa presión de dato, yo sé que presión es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza es la fuerza peso, ¿sí? Entonces yo podría despejar de esta ecuación peso pasando S multiplicando para el otro lado. Entonces me quedaría presión por superficie igual a peso. Entonces peso es igual a presión por superficie. La presión ya la tengo, que es 1200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y la superficie sobre la cual actúa el peso es 10 metros por 5 metros, la superficie de la base, ¿sí? Acá no considero la altura porque acá la presión sobre la cual ejerce el agua en la base es la superficie de la base, 10 por 5.
Al multiplicar me queda el mismo valor, 60 kilogramos fuerza. O sea que habían dos formas de hacer el problema, cualquiera de las dos formas que ustedes hagan estaba bien.